Educación y Desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, UNAD Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa se retransmite a través de la señal institucional, el canal Zoom universitario y, por supuesto, el canal UNAD. En la emisión anterior iniciamos una conversación que pretende fundamentalmente darle claridad a los colombianos sobre el rumbo a seguir en esta situación de coyuntura histórica en la búsqueda de la paz para Colombia. Una paz que tenemos que construir nosotros, primero en nuestro propio ser, para luego poderla difundir hacia los demás ciudadanos de este país, pensando más allá de la coyuntura que hoy tenemos, en el futuro y en la consolidación de esa paz para la Colombia de los jóvenes y los niños colombianos, que inclusive hoy no han nacido. Esa perspectiva entonces se ha acompañado con este análisis que hemos venido efectuando con el doctor Henry Acosta Patiño, el hombre clave de la paz en Colombia. En nuestro capítulo anterior dejamos formulado un tema que tiene que ver con la viabilidad de renegociar este acuerdo de paz que fue suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC el pasado 26 de septiembre. ¿Esa posibilidad existe? ¿Es viable? ¿Entre qué actores hacerla? Empecemos desde allí esa continuidad de nuestra reflexión, sí, doctor. A ver, la negociación se hizo entre el Estado colombiano a través del gobierno del presidente Santos y las FARC-EP. Esa fue la negociación, firmaron ambos. Renegociar eso tiene que ser entre ambos, no puede ser que yo negocio, Pedro y Pablo negocian y van a renegociar la casa que negociaron y arreglemos esto que ya no fue. Entonces Pedro ya no habla con Pablo, sino que habla con José. ¿Cómo así si José no fue el que le vendió la casa? Entonces tienen que renegociar a las partes que negociaron. Pero renegociar ¿cómo? No pueden renegociar diciéndole, vea, yo le ofrecí 100 millones por la casa, usted me dijo que sí, ahora ya no le ofrezco 100, le voy a ofrecer 80. Claro que si le dice le ofrezco 105, el negocio que se va a renegociar se puede hacer. Mi recomendación es, tienen, el verbo es tener, tienen que sentarse los dos, números uno, donde en La Habana, aquí donde sea, porque resulta que el presidente Santos ha recibido a los gremios, a los indígenas, a los cristianos, a los expresidentes, a todo, y resulta que no ha recibido con el que firmó el negocio. Tiene que sentarse con él. Tiene que sentarse con él. El verbo es tener. Eso significa que los dos número uno que firmaron el acuerdo, ¿sí?, tienen que, para ir desmadejando, esperar primero una reunión entre los ganadores del no y el presidente Juan Manuel Santos, y un acuerdo entre ellos para que luego ese sea transmitido a la guerrilla en las FARC, de las FARC. No. El no, ¿qué ganó? Dijo, el acuerdo final que usted firmó, señor presidente Santos, no es. Usted tiene que ir a renegociar. Ese es el mandato de la Corte Constitucional al presidente Santos, ese es. Entonces el presidente Santos, ya los del no, ¿qué ganaron? Ganaron que el presidente Santos tiene que ir a hablar con los que firmó y no lo ha hecho. O por el momento de que estoy hablando no lo había hecho. Entonces se espera que sí. Entonces él tiene que hablar, no tiene que, con los del no, tiene que hablar con la parte y tiene que hacerlo con la otra parte, con las FARC. Y negociar una cosa digna. No puede decir, vengo a renegociar, pero vea, lo que ya habíamos firmado, quítele esto, ustedes ya no. Porque si se hace así, además no hay mucho tiempo, hay muy poco tiempo. A esto no se le puede dar larga de tal manera que el Congreso colombiano no alcance a aprobar las 43 leyes que se necesitan para implementar el acuerdo final, sea este o el nuevo acuerdo con el adendo que estoy proponiendo. ¿Qué adendo puede ser?
Por ejemplo, agregarle al acuerdo final actual, agregarle la ley de amnistía e indulto, meterlo dentro del acuerdo final, que en eso está de acuerdo también el expresidente Uribe, y está de acuerdo el presidente Santos, y está de acuerdo las FARC, entonces lo meten y ya queda un acuerdo final de otra manera redactado y se va hacia allá. No hay tiempo, no hay tiempo. Hablando de esa variable que es tan importante, la variable tiempo, ¿cuál podría ser a su criterio ese tiempo máximo donde hay que volver a evolucionar ese ajuste al acuerdo? Nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que nos queda por ahí hasta mediados de noviembre, yéndonos muy largo hasta mediados de noviembre, porque hay que darle tiempo al Congreso, que por el sistema Fast Track, que el Congreso no va a discutir las leyes que le proponga el presidente. El Congreso lo que hace es decir sí o no a la ley, porque si las discute, que no está diseñado el Fast Track para que discuta, si las discutiera sería reformar el acuerdo final a través de las leyes, y eso pues sería larguísimo. Y en ese caso, ¿ese nuevo acuerdo tendría que ir a un nuevo plebiscito? No, porque la Corte Constitucional ya dijo, si se pierde, tienen que renegociar. Okay. Esa es una manera de renegociar, lo que estoy proponiendo, de renegociar, se le hace un adendo, y ese adendo termina en unas leyes como estaba terminando esto. Se preveía que entre el 3 de octubre y el 15 de octubre se aprobaban todas las 43 leyes, porque era el sistema rápido y ya estaba todo convenido. El presidente Juan Manuel Santos le propuso a la sociedad colombiana el pasado 2 de octubre, después de los resultados, la creación de un gran pacto nacional. Hablemos de él después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Con una plataforma accesible las 24 horas y una metodología interactiva, UNAD English te da todas las herramientas para conquistar el mundo. Pregunta por nuestra oferta. Llámanos al 344-3700, extensión 1647, o escríbenos a unad.english@unad.edu.co. Ingresa a estudios.unad.edu.co/unad-al-medio English. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Continuemos hablando con el doctor Henry Acosta Patiño sobre la encrucijada de Colombia hoy. El presidente, lo decíamos al cierre de la anterior corte, pidió dos cosas. Una, ampliar el cese bilateral con las guerrillas de las FARC a las Fuerzas Armadas. Y segundo, trabajar por un gran pacto nacional. ¿Cómo operaría ese gran pacto? ¿Entre qué actores? Para poder seguir en la coherencia que usted nos ha planteado hoy con estas respuestas que nos ha dado. Bueno, no, respecto al cese bilateral de fuego, lo que hizo el presidente fue dar por terminado lo que se firmó el 23 de junio, que era cese al fuego bilateral indefinido, ¿sí? Entonces resulta que esta semana ya no es indefinido, está hasta el 31 de octubre. Entonces ya se rompió uno de los pactos. Pero bueno, el pacto nacional. Resulta que el pacto nacional, ¿qué lo tienen que hacer? Pues la clase política, el gobierno y las FARC, porque pues, es la manera de incluirlos para que este país arranque a la reconciliación y el perdón. Pero con las FARC no lo pueden hacer sino cuando ellos hayan aceptado ese adendo que estoy proponiendo en el acuerdo final. De esa manera se reconsidera el acuerdo final, dejan las armas y ahí incluyen a las FARC. En este momento no pueden incluirlo porque las FARC en este momento son un grupo insurgente, un grupo armado, un grupo terrorista. Bueno, la Unión Europea lo sacó del grupo de terroristas, ¿sí? Entonces, en este momento es un grupo guerrillero armado, no lo pueden meter en el pacto nacional y lo tienen que meter para poder arrancar en este país a la reconciliación. Ese pacto nacional entonces sería entre actores políticos.
Sí, en ese momento, sí, en ese momento las FARC sería actor político porque deja las armas y comienza a construir su partido. Estaba previsto que el 27 de mayo, próximo aniversario de la constitución de las FARC, ellos harían la declaración pública del nombre del partido y harían el congreso y todo lo del nuevo partido. Vamos a ver cómo era ahora. En estos momentos, ¿qué necesita Colombia de sus líderes políticos, de aquellos que fueron abanderados del no, para que tengamos todos la certeza de que vamos a deponer los espíritus, las vanidades personales y vamos a poner por encima el ejercicio altruista de la construcción de la paz perdurable para Colombia? Doctor Leal, a mí me preocupa enormemente que la clase política del no y los otros del no, porque no solamente la clase política, los cristianos, los afro, los indígenas, muchos de ellos, comiencen a darle largas a esto, con lo que yo ya sé que están proponiendo eso. Si las FARC le ponen cuidado a eso, esa reconstrucción de ese acuerdo final se nos va el próximo semestre, se nos iría el próximo semestre, y en ese momento llegamos al segundo semestre del 2017 y en ese momento suponga usted que se acuerde que se firme el acuerdo final, suponga usted, pensemos positivamente, en ese momento, estoy pensando hipotéticamente porque eso no podría ser, en ese momento las FARC quedan los 4 años siguientes muertos políticamente. ¿Y usted cree que las FARC van a dejar que esto se llegue hasta allá? Y el presidente Santos tampoco, porque es decir, vamos a llegar a un año de 2017 funesto si esto no se resuelve ahora, en estos 30 días siguientes. Si no se resuelve, no habrá posibilidades. La cosa es terminan presionando a las FARC a una cosa que no quisiera decirlo, pero terminan mandándolos para el monte. Sería terrible. Mandándolos, ellos están en el monte, mandando 30 comandantes que hay en La Habana. Este libro que usted ha escrito determina lo complejo que fue llegar a este punto y las voluntades que tuvieron que irse uniendo poco a poco para determinar la construcción de este escenario de paz. ¿Cree usted que si todo se rompe, para hablar también del escenario negativo, ¿sí? Porque tal vez nunca el país imaginó que iba a ganar el no, sí, nunca porque no lo contempló, porque no lo construyó como escenario, porque a lo mejor los argumentos hubieran sido otros? Para evitar eso, esa posibilidad vale la pena analizarla. ¿Qué pasaría con las FARC en el caso en que en el corto plazo, como dice usted, no se reconstituya este acuerdo? El 4 de octubre, el presidente Santos dijo, le pongo plazo al cese bilateral del fuego hasta el 31 de octubre. Y esa misma noche, las FARC dieron orden a todas sus tropas guerrilleras salirse de las zonas donde estaban listos para bajar las armas y volver no a los campamentos, volver a enguerrillerarse, digamos así, y organizar las armas. Ya es una orden, cuando estamos grabando este programa, ya las guerrillas están armadas, preparándose como el presidente, los militares también, ya sé, los militares también ya se prepararon en el campo. Es decir, estamos próximos a reiniciar la guerra. Eso es lo que querían los del no. No, eso no puede ser posible. El mundo entero no entiende por qué un país no resolvió vivir en paz, sino vivir en guerra. Hay otro camino que se plantea, doctor Henry, y es el de la constituyente. Vamos a analizar ese tema en nuestro siguiente corte. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con esta conversación vital para el futuro de Colombia. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global.
Regresamos con UNAD Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta valiosa conversación con el doctor Henry Acosta Patiño, el hombre que ha procurado los acercamientos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional y anteriormente con el gobierno del presidente Uribe. Hay un escenario que algunos han propuesto, doctor Henry, y es el de la creación de una constituyente. Ese escenario es viable, es pertinente, en esa reducción de tiempos que hoy tenemos nos da la posibilidad de estructurarlo con las garantías de la rigurosidad y de la participación que requiere. La Asamblea Constituyente de este país no solamente es viable y conveniente, sino necesaria, pero no para arreglar este problema del no del 2 de octubre. Esa Asamblea Constituyente debería hacerse en el momento, casi en la semana siguiente o 15 días siguientes de que se elija el presidente en el año 2018. Para que esa Asamblea Constituyente, ya con ese pacto nacional, ya tendremos unas FARC como partido político, ya esa Asamblea Constituyente le daría el mandato a ese nuevo presidente de cómo implementar ese nuevo acuerdo final. Es decir, en esa Constituyente se trataría todo lo que no quedó, lo que está proponiendo el expresidente Uribe, lo que no quedó en el acuerdo final y que tampoco las FARC alcanzaron a... Es decir, la Asamblea Constituyente definiría cómo será el nuevo país y ese presidente nuevo tendría ese mandato. Es necesaria, pero no ahora. No ahora. Queda claro. Usted que conoce en profundidad, diría yo, el pensamiento de los líderes de las FARC, ¿cree que ellos estarían en esa posibilidad como actor fundamental de hacerle esos ajustes que están pidiendo los ganadores del no a estos aspectos que pueden dar vía libre a la renegociación? No, ellos no están dispuestos a hacer los ajustes, en plural no. Harán un ajuste positivo, un adendo positivo al acuerdo final que mantenga la dignidad de ellos. Porque no puede suceder que firmaron y ahora resulta que para arreglar un problema jurídico, la negociación política se rompa. No, ya lo sé, lo tengo clarito, me lo han dicho, no lo hacemos. Un adendo positivo, sí. Un adendo que sume. Que sume, exactamente. Ok. Pensamiento proactivo. Tendrán que tener entonces aquellos que desde este momento están conversando con el presidente para que esa postura sea al mismo tiempo de rigurosa y respetuosa de la Constitución y las leyes de Colombia, también una posibilidad de sumar antes que restar a cualquiera de los actores que han estado incorporados en esta negociación. Hay otro actor que a mí me gustaría conversarlo con usted muy brevemente, el ELN. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué habrá con ellos? No, si le metemos a los helenos ahora, ahí sí, apaga y vámonos. No, con los helenos hay que sentarse, pero ya después de haber resuelto este... ¿Antes de la constituyente? ¿Pensando en positivo? Sí, antes de la constituyente, para que la constituyente también llegue. Incorpore a todos los actores. Sí, claro. Sí. Claro. No son fáciles, pero hay que llegar allá. ¿Cuáles serían los mensajes fundamentales que podría usted darle a la sociedad colombiana, a aquellos televidentes que ven? Nosotros tenemos una población académica que ve mucho este programa. Hace 15 años inició su emisión y tiene una población cautiva académica interesante. ¿Qué mensaje podríamos dar hoy para que ese espíritu de reconciliación en Colombia empiece a apoderarse de nuestro actuar, poniendo por encima los intereses de la nación y dejando de lado los intereses personales, gremiales, institucionales, que a veces fluyen de mejor manera para garantizar ese bienestar común, esa paz hecha letra viva que necesitamos tener en Colombia? Un solo mensaje
un solo mensaje. Primero, confianza. Esto va a resolver. Esto se va a resolver. Es decir, segundo, exigirle a todos, de la población, exigirle a sus líderes políticos, sociales, religiosos, étnicos, exigirles que primero es la patria, que esas necesidades inmediatas que se tienen en cada uno de esos liderazgos. Primero la patria. Esa es la exigencia que tienen que hacer todos los colombianos a sus diferentes líderes. Y confianza, esto es que hay que resolver. Es el hecho histórico más importante después de 1819. Nosotros no estamos hablando de cualquier cosa, del conflicto interno armado más importante en toda la historia del mundo occidental. No estamos hablando de cualquier cosa, de una guerrita. Entonces aquí hay que tener confianza. Esto no lo pueden unos líderes políticos, étnicos y religiosos resolver que no, que hay que seguir en esta guerra estúpida. Así es. Yo les quiero agradecer a todos los televidentes, pero en especial a nuestro invitado especial. Un orgullo tenerlo en la universidad, doctor Henry Acosta Patiño. Decirle que la UNAD, pues indudablemente es una universidad fundamentalmente de carácter social y que los preceptos que nos acompañan a nosotros parten del propósito y el valor de la solidaridad extendida y que por eso estas ofertas educativas en las poblaciones mayoritarias de este país, las que han estado históricamente excluidas de la opción de la educación de calidad, de la educación pertinente, pues es parte de una razón de ser de esta organización, tal vez la más grande universidad pública de Colombia, con mayor número de presencias en las regiones colombianas y con un número muy importante de estudiantes y de egresados, que seguramente reflexionarán y serán unos líderes que en su proceso formativo se les incorpore esa semilla de la paz, esa semilla que tenemos que abonar desde ya en los niños y en los jóvenes colombianos. La educación tiene que hacer su tarea. La educación está en un saldo en rojo con Colombia históricamente. Y desde allí, seguramente, en estos momentos que son de incertidumbre, pues voces como la suya, opiniones como la suya, reflexiones como las que nos ha presentado, pues nos dan la esperanza de construir un nuevo escenario para nuestro país. Un escenario que no tiene otro responsable que cada uno de nosotros, los que hacemos parte de esta sociedad colombiana. Ha sido un placer acompañarlos. No olviden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad, o a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.